ese proceso? ¿De qué manera se articula esto con la política del gobierno nacional de la paz total, que de pronto por el nombre tiene muchas críticas, porque se pensó de pronto que automáticamente subiendo el presidente Petro todas las armas se iban a silenciar, pues, y por obvias razones no iba a ser así, pero pues hay cuestionamientos. Y ¿cómo avanza usted, que ha estado de cerca de este proceso, todo ello? A ver, en primer lugar, un saludo muy especial a todo el pueblo casanareño. Esta es una región que sufrió bastante la violencia, no solamente ahora, sino durante muchos años. Bueno, hemos venido a responder a una invitación que nos han hecho organizaciones sociales, antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Casanare y de la AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, también por parte de autoridades y sectores sociales. Y es nuestra primera reunión. Tenemos la intención de que esto signifique un avance en la reconciliación entre los colombianos, que podamos, no les puedo decir cómo va esto porque apenas vamos a empezar, pero sí es un esfuerzo el que vamos a hacer todos por avanzar en ese proceso de reconciliarnos entre los que fuimos enemigos y de avanzar en la construcción de la paz de Colombia. El proceso de paz con nosotros, con las FARC, el que se firmó en La Habana con el presidente Santos, lamentablemente tiene muchos vacíos aún. Pues hay una escandalosa cantidad de muertos, 400, ya van 457, 58 muertos, en la más espantosa impunidad. La Fiscalía no ha adelantado los esfuerzos necesarios para establecer los autores intelectuales y materiales de esos asesinatos. Eran compañeros nuestros, y fuera de eso hay también miles de asesinatos de líderes sociales, lideresas, gente que reclama su tierra, gente que reclama su derecho. Y por eso el proceso de paz con nosotros sí está pasando por momentos difíciles, dado que los gobiernos anteriores no han cumplido con el espíritu del acuerdo ni con lo que se pactó, que era primero cesar la violencia y después reconstruir e integrarnos a la vida social del país a través de proyectos productivos, a través de que nos dieran tierras. Pero eso no se ha cumplido. El otro problema que se viene presentando durante estos años después de la firma es que el Estado no retomó el control de los territorios y comenzaron a aparecer grupos armados derivados del mismo acuerdo, y otros grupos que no quisieron firmar la paz o que no han logrado firmar la paz, pues han venido creciendo y se ha venido generalizando de nuevo la violencia, lo cual es muy lamentable. Senador, pero así como al Estado le corresponde su cuota de responsabilidad, también a las antiguas FARC, porque fueron sectores de las ahora disidencias los que también desconocieron los acuerdos pactados y bajo una u otra circunstancia, con un pretexto u otro pretexto, asumen otra vez la condición de la vía armada para reivindicar la lucha social que dicen representar. Entonces aquí culpabilidades hay de todas partes. ¿Qué corregir en ese proceso para que hacia adelante con otros grupos no se repita este tipo de situaciones? Nosotros como FARC, nosotros cumplimos el acuerdo. Dejamos las armas, nos despojamos de los odios y estamos dispuestos a la reconciliación. Debido al incumplimiento de algunos de los acuerdos, hubo gente nuestra que se salió, pero no son FARC. Por eso llaman disidencias de las FARC. Ellos no son de las FARC. Las FARC desaparecieron. Las FARC firmamos el acuerdo, entregamos las armas y nos reintegramos a la vida civil.
Y estamos cumpliendo nuestros compromisos de verdad, de reparación, de reconciliación, y estamos asistiendo a la JEP a tratar de contar nuestra verdad. Las ideas que han venido realizando, tanto que venían realizando las FARC como las disidencias, son los mismos ideales. ¿Cuál es su opinión ahora como senador frente al papel que han venido jugando las disidencias de las FARC? Y sobre todo, yo no creo que el papel de los guerrilleros sea el de asesinar a sus propios compañeros. Nosotros teníamos unos ideales de cambio en el país. Este país tenía que cambiar o tiene que cambiar. En este país, esa guerra que libramos nosotros no la iniciamos nosotros. Acuérdense que en el año 1964 el gobierno de Guillermo León Valencia bombardeó a una población civil que es el origen de las FARC. Ya esto está ocurriendo ahora que se llaman las disidencias. Esto es otro fenómeno derivado del incumplimiento del acuerdo. Entonces sí somos muy distintos a los compañeros. ¿Y qué lectura darle a todo el tema del enfrentamiento que tienen precisamente ahora esas disidencias contra el ELN, por ejemplo? Bueno, eso tendrán que explicarlo ellos, ¿no? Por eso digo, el objetivo de los que nos sentimos guerrilleros era buscar que en Colombia hubiera unos cambios, que se reconvirtiera el campo. En el campo hay mucha pobreza, el campo lo están abandonando. Tan solo un 30% de la población vive en el campo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la gente abandona el campo, pues no hay alimentos. Y por eso estamos importando más de 9.7 toneladas de diversos elementos que se pueden producir aquí, como el maíz, la soya, frijol, arroz. Y todo eso se está importando. ¿Por qué? Porque el campo se está despoblando debido a la violencia, debido a la inseguridad, debido a la pobreza. Ya los jóvenes casi no quieren trabajar en el campo, prefieren irse a estudiar a las ciudades. Y en Colombia se puede, hay mucha tierra para producir maíz, para producir soya, para producir frijol, para producir tantas cosas que se pueden producir. Senador, entonces, ¿qué hacer por parte del gobierno nacional para acentuar eso? Porque la violencia cada vez es más intensa entre los mismos colombianos y se tenía una esperanza de que el gobierno de Gustavo Petro amainara un poco esa situación, pensara un poco más en esa tierra, en ese joven, en ese adulto, en esa familia, pero realmente se han visto las cosas muy adversas. Pues hay que seguir persistiendo en la paz. Nadie tiene el libreto escrito, ni la fórmula mágica para eso, pero hay que seguir insistiendo en que Colombia necesita con urgencia la paz. Este país sin paz será un país como Estado inviable y como nación invivible dentro de unos años si no logramos entre todos hacer esfuerzos para reconciliarnos y para volver a vivir en paz. ¿Y cuál es la ruta de urgencia que le están reclamando ustedes al gobierno en medio de un país que está prácticamente incendiado? Porque para donde mire uno hay problemas graves de conflictividad, senador. Lo que le estamos diciendo al gobierno es que cumpla con los acuerdos que firmó con nosotros. No es posible que ya vaya semejante cantidad de muertos, una cifra bastante elevada, más de 550 hombres y mujeres. Aún no hay proyectos productivos que sean rentables. Hay muchos compañeros nuestros que aún no les han entregado tierra. Es decir, faltan muchas cosas. Valoramos los esfuerzos que viene haciendo este presidente Petro, pero lamentablemente en el gobierno de Duque no se hizo nada por cumplir los acuerdos, y en el gobierno de Santos se hizo muy poco. Entonces, por eso nosotros decimos, hay que insistir, seguir buscando los caminos, seguir buscando las rutas del diálogo. Si no llegan a los acuerdos y el cumplimiento de esos compromisos en este gobierno, ¿qué va a pasar precisamente con esos que firmaron este pacto? Por eso decimos, hay que insistir, el próximo gobierno, sea el que sea, está en la obligación de cumplir lo que se firmó. Recordemos cuáles fueron esos acuerdos realizados
No, conflicto nosotros armado? no. Nosotros los que hicimos parte de las FARC y hoy somos el Partido Comunes, hemos hecho rotunda declaración de que no volveremos a las armas. Nos parece que el camino de las armas no nos conduce a nada bueno, solamente a desunir más a los colombianos, a causar más dolor, a causar más muertos, y eso no es lo que merece Colombia. Senador, y para la implementación de los acuerdos, perdón, se requieren también una inmensa cantidad de recursos que de pronto ha sido como la excusa de que no existen para poder implementarlos en su totalidad. ¿Qué señalar al respecto? No, pero yo no creo que sea falta de recursos, porque como si había recursos para la guerra. Para la guerra siempre hay recursos. Lo que no hay recursos es para la paz, para darle tierra a la gente, para darle educación. Hay muchas cosas. Es más, nosotros entregamos más de 91.000 millones de pesos. En solo oro entregamos 11 millones de dólares. Entregamos 230.000 hectáreas de tierra. Entregamos bienes, todo lo que teníamos. Y de eso no le ha llegado un solo peso a las víctimas. Y entonces Ese esa plata, dinero ¿dónde era se quedó? hay que preguntarle a los encargados de eso. Sí, claro. ¿Qué la hicieron? ¿Se la robaron? ¿O qué pasó? Pero no le ha llegado un solo peso a las víctimas de ese dinero que nosotros pensábamos que pudiera haber sido utilizado para la reincorporación de los excombatientes, pero la Corte Constitucional dijo que no, que era para las víctimas, para reparar víctimas, y nosotros lo aceptamos. Pero es que hasta ahora no le ha llegado un solo peso a las víctimas. Esa pregunta habría que hacérsela al gobierno. ¿Qué hicieron con la plata? ¿Qué hicieron con lo que se entregó? Senador, usted ha dicho que no se tiene la varita mágica para los temas de los acuerdos de paz, pero con ustedes se logró alcanzar ese punto tan importante. ¿Cómo adelantar esas negociaciones con el ELN para que realmente se logre ese acuerdo que tanto anhelan los colombianos? Pues es que para hacer la paz se requiere voluntad. Y si no hay voluntad de paz, pues no se llega a ningún acuerdo. Es decir, que no hay voluntad por parte del ELN. Pues yo no diría eso porque no estoy al frente de esas negociaciones, pero lo que sí quiero decirles es que sin voluntad de paz no hay paz. Y dejemos por ahí porque... ¿Algún mensaje usted hoy como senador y excombatiente precisamente de las FARC a Antonio Medina, que hace parte de las disidencias? ¿Qué le diría a usted desde su experiencia en los dos campos, ahora como senador de la República? Que transiten el camino de la paz. Colombia, por el camino de la guerra, no va a encontrar solución a sus problemas, se van a agravar. A todos los compañeros o excompañeros que se levantaron de nuevo en armas, pues hay que decirles que vuelvan al camino de la paz. Por la vía armada, en Colombia es imposible tomarnos el poder, eso ya lo vimos nosotros. Eso ya lo vivimos nosotros. Ese camino puede perdurar, pero ¿usted sí cree que pueda alguien tomarse el poder en Colombia para gobernar a Colombia a través de las armas? No lo pudimos hacer nosotros cuando vivía Marulanda, cuando vivía el Mono Boy, cuando teníamos 20.000 guerrilleros alzados en armas. Porque es que hay un fenómeno que tenemos que analizar entre todos, y es que si usted no tiene, puede tener fusiles, pero fusiles contra aviones, helicópteros, tecnologías sofisticadas, pues sí se puede mantener un tiempo resistiendo ahí, pero no tomarse el poder. Hay que ir a Bogotá para mirar las guarniciones militares como están. A ver si uno es capaz de a punta de fusiles, con unos fusilitos, ir a derrotar todo el aparato militar que tiene Colombia ya, que es uno de los ejércitos más numerosos que hay en América Latina. Después del ejército del Brasil, el ejército más poderoso, dijéramos, en hombres, es el colombiano. Entonces, a mí me parece absurdo, y siempre lo he dicho, insistir en el camino de las armas.
Y se lo digo desde la experiencia porque yo duré 45 años en la guerrilla. Aquí en Casanare estuve, en el año 95. Pero llegamos a la conclusión de que por el camino de las armas era muy difícil. Y hasta que hubo un presidente, que fue el presidente Santos, que nos ofreció buscar una solución política. Y eso fue lo que hicimos. Buscamos la solución política y vamos a persistir hasta que, porque Colombia tiene que alcanzar la paz. Esta matazón no puede seguir. Bueno, y muchas gracias.